Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Perfección del culto cristiano. Ha llegado el momento, decía Jesucristo a la samaritana, en que Dios ya no será adorado solamente en el templo de Jerusalén, ni en la cima del Garitzim, sino que será adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Esto equivalía a señalar el término del culto mosaico o inaugurar el culto cristiano. Este culto, espiritual y sensible a la vez, responde admirablemente a las necesidades de nuestra naturaleza. Es infinitamente más perfecto que el de todas las religiones antiguas y modernas. Conviene a todos los pueblos y es fácil de practicar en todos los climas. Jesucristo recomienda, ante todo, el culto interno. Dios es espíritu, dice, y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero como el culto interno no puede andar separado del culto externo ni del culto público, Jesucristo echa las bases y determina los actos principales del culto externo y social. Enseña la oración, sencilla y sublime a la vez, conocida con el nombre de oración dominical. Prescribe que se consagre un día de la semana al servicio de Dios e instituye el sacrificio de la misa, los sacramentos y las principales ceremonias. La misa es el más augusto de los sacrificios. Es la renovación del de la cruz. Todas las buenas posibles no pueden dar a Dios tanta gloria y alcanzar a los hombres tantas gracias como una sola misa. Los sacramentos establecen una comunicación divina entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios. El bautismo confiere al hombre la vida sobrenatural. La confirmación la hace crecer. La Eucaristía le dan el pan del cielo necesario para su vida divina. Si cae nuevamente en pecado, la penitencia se levanta. Si está enfermo, la extrema unción la prepara para la muerte de los justos. El orden confiere poderes en favor de los fieles y da ministros y pastores a la Iglesia. El matrimonio santifica la unión de los esposos y concurre a la felicidad de los hijos y de la familia. Las ceremonias del culto honran a Dios, atrae la gracia, recuerdan a los ignorantes los dogmas y los deberes de la religión y excitan en el alma dulces y saludables emociones. ¿Qué sentimientos de amor, de humildad, de deshacinamiento no causa un alma cristiana la noche de Navidad en que se adora a un Dios hecho hombre, que nace en un establo y que yace en un pesebre? ¡Qué tristeza y qué contrición los días de la Semana Santa, que nos recuerdan los sufrimientos del hombre Dios! ¡Qué consuelo y qué esperanza el día de Pascua! Filósofos, ¿dónde podréis hallar un culto tan sencillo y tan perfecto, un culto que resuma y exprese tan bien nuestras relaciones con Dios, las necesidades del espíritu y del corazón del hombre? Ad Domino factum est istud. Una de dos: o Jesucristo es Dios, o es solamente hombre. Si Jesucristo es Dios, la cuestión está resuelta. Su doctrina es divina. Si se le considera solamente como hombre, tres hipótesis se presentan. O bien sacó su doctrina de su propio ingenio, o bien la copió de los sabios que le habían precedido, o la recibió de Dios. Ahora bien, Jesucristo, si no era Dios, no pudo sacar su doctrina de su propio ingenio. La historia nos lo muestra nacido de padres pobres, sin instrucción, ocupado hasta la edad de 30 años en los trabajos de carpintero.
Es posible que este sencillo obrero haya podido inventar una religión tan hermosa, tan perfecta, tan sana, infinitamente superior a los sueños de los filósofos y de los legisladores antiguos. Por lo demás, Jesucristo mismo nos lo declara: mi doctrina no me pertenece, es de aquel que me ha enviado. Tampoco puede Jesucristo sacar su doctrina de la de los sabios de la antigüedad, ni de la ley de Moisés, porque esa doctrina no existía. La religión cristiana encierra, en cierto, todo lo que se encuentra de bueno y de sano en otras partes, pero difiere de todas las otras religiones, incluso de la ley de Moisés, en un sinnúmero de puntos esenciales. Finalmente, suponiendo que hubiera existido, Jesús no podía servirse de ella. Si Jesús no es más que un hombre, no pudo poseer más que una instrucción elemental. Ahora bien, habiendo empezado a enseñar a la edad de 30 años, ¿cómo, con tan poca cultura y tan pocos años, se puede suponer que haya leído, profundizado y plagiado los libros de Grecia y de Roma o de las Indias? Es imposible. Luego, evidentemente, Jesucristo es Dios, o por lo menos su doctrina le fue revelada por Dios. Luego es divina. Comparado con las otras religiones y con todos los sistemas filosóficos, sea en cuanto a la doctrina, sea en cuanto a la influencia ejercida en la humanidad, el cristianismo no tiene igual. Ninguna contradicción en la doctrina, ningún error, ninguna tacha, antes al contrario, unidad y armonía, que son el sello de la verdad. En su acción sobre el mundo, nada hallamos perjudicial, antes bien una influencia saludable, duradera y profunda. Es la única religión que responde perfectamente a todas las necesidades y a todas las aspiraciones legítimas de la naturaleza humana. Y como el espíritu humano jamás ha producido o podrá producir algo semejante, concluimos que el cristianismo es la revelación de Dios. Tomadas aisladamente, todas las pruebas que acabamos de exponer demuestran claramente la divinidad de la religión cristiana. Consideradas en su conjunto, tienen una fuerza incontrastable y llevan la demostración hasta la última evidencia. Quien quiera que las estudie sin prevención llegará necesariamente a esta conclusión: el cristianismo es la obra de Dios. ¿Cómo se podría razonablemente dudar de la divinidad de una religión en cuyo favor se puede hacer valer a la vez la expectación universal de los siglos anteriores a la era cristiana, la historia entera del pueblo judío, el cumplimiento de las promesas, profecías y figuras, la eminencia de la doctrina evangélica, la santidad de la vida de su autor, la autoridad y el gran número de sus milagros y de sus profecías, su resurrección incontestable, las obras no menos prodigiosas de sus apóstoles y de sus discípulos, a los que prometiera el poder de llevarlas a cabo, el establecimiento, la propagación y la conservación, humanamente inexplicable, de la religión que fundó, la conversión del mundo a esta religión que contrariaba todas las pasiones y todas las ideas reinantes, la transformación de la sociedad, de las leyes, de las costumbres, el testimonio siempre subsistente de los mártires, el asentimiento de los mayores genios que haya producido la tierra, la adoración y el amor de los corazones más nobles, los frutos de vida producidos en las almas por la influencia del Evangelio, innumerables prodigios de humanidad, de caridad, de pureza, de abnegación que el mundo jamás había sospechado, la derrota sucesiva de todos los hombres y de todos los sistemas contrarios, el aumento de la fe y de la piedad en medio de todos los combates y de todas las negaciones, el cristianismo siempre más vivo, al día siguiente de los asaltos y de las persecuciones, una vuelta inesperada de los espíritus hacia él cada vez que su causa parecía perdida.
todo este conjunto de caracteres, ¿no constituye acaso la demostración más evidente de los fundamentos de nuestra fe y no justifica la creencia de las generaciones innumerables que marchan bajo el estandarte de la cruz? Oh Dios mío, diremos con San Agustín, si nos engañamos, sois vos mismo quien nos engaña, porque es imposible que una religión falsa pueda ofrecer tantas señales divinas. No hemos hecho más que comentar el texto del Concilio Vaticano, citado anteriormente, y que nos place poner de nuevo a vista del lector, a fin de que el homenaje de nuestra fe estuviera de acuerdo con la razón. Dios quiso añadir a los socorros interiores del Espíritu Santo pruebas exteriores de su revelación, es decir, hechos divinos, y particularmente milagros y profecías. Estos hechos, que hacen resplandecer la omnipotencia y la ciencia infinita de Dios, son señales certísimas de la revelación divina y señales acomodadas a la inteligencia de todos. Por eso Moisés y los profetas, y especialmente nuestro Señor Jesucristo, hicieron tantos milagros y profecías patentes a todo el mundo, y por esto se dijo de los apóstoles: fueron y predicaron por todas partes con la cooperación del Señor, que confirmaba sus palabras con milagros. El Santo Concilio añade: para que podamos cumplir con el deber de abrazar la verdadera fe y de mantenernos constantemente en ella, Dios, mediante su Hijo único, ha instituido la Iglesia y la ha dotado de notas visibles que atestiguan su origen divino, a fin de que pueda ser reconocida por todos como la guardiana de la palabra revelada. Porque no solo pertenecen únicamente a la Iglesia Católica estos caracteres tan numerosos y admirables, establecidos por Dios para hacer evidente la credibilidad de la fe cristiana, sino que la Iglesia por sí misma, con su admirable propagación, su santidad eminente y su inagotable fecundidad para todo bien, con su unidad católica y su inmutable estabilidad, es un grande y perpetuo argumento de credibilidad, un testimonio irrefragable de su misión divina. Y por eso, como una señal levantada en medio de las naciones, atrae hacia ella a los que la fe católica que profesan reposa sobre fundamentos inconmovibles. Así pues, la Iglesia, aún considerada en sí misma, se nos presenta como una obra divina. Luego, la religión que enseña la Iglesia viene de Dios. Divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los precedentes argumentos demuestran la divinidad de la religión cristiana, porque una religión promulgada por un enviado de Dios es, por lo mismo, divina. Pero la divinidad de nuestra religión aparece con mayor evidencia todavía cuando se prueba que su fundador no es solamente el enviado de Dios, sino el Hijo de Dios mismo. La divinidad de Jesucristo es el dogma fundamental de la religión cristiana, y por esta razón los racionalistas modernos la combaten de una manera tanto más peligrosa cuanto que ocultan su odio bajo pretensiones de ciencia. Afectan saludar a nuestro Señor Jesucristo a un sabio, a un profundo filósofo, a un gran bienhechor de la humanidad, pero se niegan a reconocerle como Hijo de Dios hecho hombre. ¿Por qué debemos creer que nuestro Señor Jesucristo es Dios? Debemos creer que Jesucristo es Dios porque Él lo revela en sus palabras y lo prueba con sus obras. Jesucristo nació como Dios, habló como Dios, obró como Dios, murió como Dios, resucitó como Dios, reina como Dios, se sobrevive como Dios. Para averiguar lo que es su nombre, parece natural empezar preguntándole, como los judíos a San Juan Bautista: ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Reservándose al ver después si sus obras y su vida están conformes con su respuesta. A esta pregunta, Jesús responde de una manera categórica: yo no soy solamente un enviado de Dios para revelar a la tierra las voluntades del cielo, sino que soy el Cristo,
el Hijo de Dios hecho hombre. Lo dijo a sus discípulos, a sus enemigos, al pueblo judío, al mundo entero por medio de sus apóstoles y a los siglos futuros por medio de su iglesia. Hemos probado ya que Jesucristo es un enviado de Dios, encargado de instruir a los hombres. Que se debe creer en la palabra de un enviado de Dios es indudable. Pero como Jesucristo nos revela formalmente que Él es Hijo de Dios, no solamente por adopción como nosotros, sino por naturaleza, debemos concluir que realmente es Dios. Por si esta afirmación no bastara, Jesucristo lo prueba con sus obras, con sus milagros tan numerosos y tan ciertos, con sus profecías perfectamente realizadas, con la santidad de su doctrina y de su vida, con su reinado inmortal sobre las almas, con el establecimiento y conservación de su iglesia. Tal es el argumento general que vamos a desenvolver siguiendo las célebres conferencias de Monseñor Frepel sobre la divinidad de Jesucristo. Esta es una advertencia importante. Jesucristo es, a la vez, Dios perfecto y hombre perfecto. Igual a Dios Padre por su divinidad, es inferior al Padre por su humanidad. La naturaleza divina y la naturaleza humana, aunque muy distintas, están íntimamente unidas en la persona única del Verbo. Así como el alma racional y el cuerpo constituyen un solo hombre, así también Dios y el hombre son un solo Jesucristo. Hay, pues, en Jesucristo dos naturalezas distintas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas en una sola persona, la del Verbo, Hijo único de Dios. Por consiguiente, se deben atribuir a Jesucristo, hombre Dios, todas las propiedades que posee y todas las acciones que ejecuta en una y otra naturaleza. Se puede decir, pues, con la misma verdad, Jesucristo es eterno y Jesucristo ha nacido. Y porque la misma persona es, al mismo tiempo, Dios y hombre, Jesús, aunque Hijo de Dios, se ha podido llamar a sí mismo Hijo del Hombre, declarar que su Padre es más grande que Él ignora el día del juicio, etc. En esto Jesús hablaba como hombre. Después de cada una de las humillaciones del hombre Dios, sucede una maravilla que recuerda su majestad divina. Quiso nacer en una familia pobre, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón, y es un ángel quien revela este misterio. Nació, pero nació de una virgen. Reposó sobre la paja de un pesebre, pero voces celestiales cantaron en torno de ese pesebre, y una estrella milagrosa invitó a los magos de Oriente a que fueran a adorarle. Fue presentado en el templo, pero el profeta Simeón le proclamó luz del mundo. Recibió el bautismo de penitencia, pero el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre Celestial le proclamó su Hijo muy amado. Come, pero cuando le parece, vive sin alimento, o bien llama a los ángeles para que se lo sirvan. Duerme, pero durante su sueño dispone que la barca zozobre, y al despertar, con una sola palabra calma la tempestad. Camina, pero cuando lo ordena, el agua se solidifica bajo sus plantas. Muere, pero al expirar, los astros se eclipsan en señal de duelo, la tierra tiembla y las rocas se parten. Es enterrado, pero 3 días después sale vivo del sepulcro. Los ángeles publican su resurrección. Su aparición en la tierra es el punto culminante de la historia del mundo. Todos los acontecimientos giran en torno de él como los planetas alrededor del Sol. El mundo civilizado computa desde el día de su nacimiento todos los hechos de la historia. El memorial de Santa Elena nos narra que la cuestión de la divinidad de Jesucristo fue objeto de repetidas disputas entre Napoleón y uno de sus fieles compañeros de destierro,
el general Bertrand. El gran conquistador caído pregunta al general: ¿qué piensas tú de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El soldado se excusa. Había tenido mucho que hacer desde que estaba en el mundo para poder pensar en tal cuestión. Pues bien, insiste Napoleón, yo te lo diré. Y entonces, abriendo el Evangelio, no con la mano, sino con el corazón, que de él estaba lleno, se puso a comparar a Jesucristo con él y con todos los grandes hombres de la historia. Hizo notar las diferencias características que dan a Jesús un lugar especial en la humanidad. Y después de un torrente de elocuencia que cualquier padre de la iglesia hubiera afirmado con gusto, terminó con esta frase: créeme, yo conozco a los hombres, y te digo que Jesucristo no era hombre. El ilustre poeta Víctor Hugo había escrito estos hermosos versos a los pies de su crucifijo: los que lloráis, venid a este Dios que llora. Los que sufrís, venid a Él, porque da la salud. Los que tembláis, venid a Él, porque sonríe. Los que pasáis, venid a Él, porque permanece. ¿Jesucristo nació como Dios? Sí, porque las circunstancias del nacimiento de Jesucristo no podían convenir más que al nacimiento de un hombre Dios. Durante 4000 años antes de nacer, es esperado, deseado, adorado por todos los pueblos de la tierra como el Salvador, el Emmanuel, el Hijo de Dios. Su nacimiento es anunciado con milagros que manifiestan su divinidad. Un hombre no puede hacer hablar de sí antes de existir. Nacer es empezar a vivir, y por consiguiente nada precede al nacimiento, porque nada precede a la vida. Esta es la ley para todos los hombres. Quien quiera, pues, que haga hablar de sí antes de su nacimiento, es más que un hombre. Ahora bien, Jesucristo es el único que ha hecho hablar de sí antes de nacer. Solo Él ha vivido durante 4000 años en la memoria de los hombres. Se hizo esperar, desear, amar, adorar por todos los pueblos. Y no son 4000 años de vida humana los que pasó Jesucristo antes de nacer en la memoria de los hombres. Son 4000 años de vida divina. Porque el pueblo judío, como los pueblos paganos, no tenían fija su mirada en la cuna de un hombre. Era un Dios lo que los gentiles pedían al oriente por boca de los sabios, y un Dios también era lo que el pueblo judío pedía a Belén por boca de sus profetas. Por consiguiente, antes de nacer, Jesucristo vivió como Dios en la memoria de los pueblos. Diréis, por ventura, que Jesucristo no es aquel que vivía en la memoria de los hombres, pero nosotros hemos probado que es verdaderamente el Mesías. Él realizó desde su nacimiento todo lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Salió del pueblo judío, de la tribu de Judá, de la familia de David. Nació de una virgen en Belén, en la época anunciada con mucho tiempo de anticipación. Además, ¿quién otro que no sea Jesucristo vino en el momento señalado por la expectación universal a presentarse a los hombres como el Mesías, el deseado de las naciones? ¿Por qué después de su nacimiento, salvo un puñado de judíos, la humanidad ha cesado de esperar a este Mesías? Luego es realmente Jesucristo el que vivía como Dios en la memoria de los hombres. Ahora bien, nacer con un pasado de 4000 años, nacer después de haber vivido en el recuerdo del mundo entero, nacer esperado, deseado, predicho, nacer después de haberse hecho amar, adorar por todos los pueblos, no es nacer como nacer los hombres, es nacer como Dios. Verdad es que nuestro Señor, para obrar nuestra salvación, quiso nacer en un establo, tener por cuna un pesebre, pero el cielo manifestó con milagro su divinidad. Los ángeles cantaron su nacimiento en las llanuras de Belén. Una estrella milagrosa lo anunció a los reyes magos. El niño del pesebre fue adorado como Dios por los pastores y los magos. Luego Jesucristo nació como Dios.
¿Jesucristo habló como Dios? Sí. Jesucristo se declara Hijo de Dios, igual al Padre, Dios Creador, Todopoderoso, Eterno. Afirma que es Dios ante sus apóstoles, ante el pueblo, en el tribunal de Caifás y en la cruz. Se atribuye los poderes, los derechos y los honores divinos. Ahora bien, si Jesucristo se proclama Dios sin serlo, es un insensato o un impostor. Pero los mayores enemigos de la religión están obligados a confesar que jamás ha existido un hombre tan sabio y virtuoso como él. Luego, puesto que este hombre, incomparable por su sabiduría y su virtud, afirma que es Dios, prueba cierta hay en ello de que lo es en realidad. Ningún hombre sensato se atrevería a decir que es Dios. Jamás un santo cometería el crimen de igualarse a Dios. Por otra parte, hemos probado que Jesucristo es, por lo menos, el enviado de Dios para establecer la religión cristiana. Por consiguiente, sus enseñanzas tienen en su abono la autoridad misma de Dios, que las confirma con milagros. Ahora bien, Jesucristo presenta su divinidad como el dogma fundamental del cristianismo. Afirma que es Dios, y Dios le permite que pruebe su afirmación con milagros. Luego su afirmación es verdadera, su divinidad es cierta. Si no, Dios mismo, en contra de los intereses de su gloria, habrían engañado al mundo acreditando con milagros una impostura. Debemos concluir, por tanto, Jesucristo es Dios. No han faltado algunos locos como Nabucodonosor, Nerón, Tiberio, etc., que han tratado de hacerse honrar como semidioses, pero jamás hombre alguno, excepto Jesucristo, se ha atrevido a proclamarse Dios Creador, Todopoderoso, Eterno. Es este un hecho extraño, inaudito en la historia del mundo. Esta afirmación de Jesucristo en sí misma, abstracción hecha de los milagros que le han confirmado, es tan extraordinaria en su forma y en sus circunstancias que se impone a la atención y al estudio de todo espíritu serio que quiere conocer la verdad. No es permitido, pues, a nadie, bajo pena de renunciar a su razón y de comprender su destino eterno, no conceder importancia a este gran hecho, la afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo afirma que es Dios ante sus apóstoles. Un día pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres de mí? Los unos dicen que sois Juan Bautista, los otros que sois Elías o Jeremías, o bien uno de los profetas. ¿Y vosotros qué decís que yo soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué va a hacer Jesús, él que es Mesías enviado por Dios para enseñar la verdad a los hombres? No puede permitir un equívoco en materia tan importante. Sería una perfidia. Si no es el verdadero Hijo de Dios, lo debe declarar. Pues bien, Jesús alaba a Pedro por su testimonio y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque ni la carne ni la sangre te ha revelado esto, sino mi Padre Celestial, que está en los cielos. Y para premiar a su apóstol por su fe viva y probar al mismo tiempo que dispone de la omnipotencia, Jesús le elige por fundamento de su iglesia y le promete las llaves del reino de los cielos. Jesucristo afirma que es Dios delante del pueblo. Como se paseara un día en el templo, bajo el pórtico de Salomón, la turba le rodea y le dice: ¿hasta cuándo quieres tenernos suspensos? Si eres el Cristo, dilo francamente. Jesús responde: hace tiempo que os lo he dicho, y vosotros no lo creéis. Sin embargo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonios de mí. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Ego et pater unum sumus. Ahí tenéis su divinidad claramente expresada.
El Padre y el Hijo no son más que un solo Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, es consubstancial con el Padre. Exasperados al ver a un hombre pobre y sin lustre presentarse ante ellos como el Cristo Dios, los judíos buscan piedras para apedrearle. Jesús les dice con calma: ¿por qué queréis apedrearme? Por tu blasfemia, porque, siendo un hombre, pretendes ser Dios. ¿Qué responde Jesús? Si realmente no es Dios, ese es el momento oportuno de explicarse, de retractarse. Jesús no se retracta, al contrario, confirma lo que acaba de decir: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesucristo afirma que es Dios en el tribunal del sumo sacerdote. La afirmación más solemne de su divinidad la hizo Jesús delante de los magistrados, en el tribunal de Caifás. El sumo sacerdote interpela a Jesús y le dice: te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, Hijo de Dios. El Salvador contesta: tú lo has dicho, lo soy. Tu dixisti, ego sum. Y para confirmar esta afirmación categórica añade: habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, venir en las nubes del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Al oír estas palabras, Caifás y los miembros del Sanedrín rasgaron sus vestiduras como si acabaran de oír una blasfemia, y le condenaron a muerte. Dijeron, pues, a Pilato: tenemos una ley, y según ella debe morir, porque se ha hecho Hijo de Dios. Jesucristo afirma que es Dios en la cruz. Levantado en la cruz, Jesucristo habla también como Dios. Dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es esto declararse Dios y disponer como dueño del reino de los cielos? Jesucristo se atribuye los poderes, los derechos y los honores divinos. Es evidente que atribuirse las perfecciones de Dios, los poderes, los derechos y los honores divinos es declararse uno Dios. Pues bien, así procede Jesús. Se atribuye la creación del mundo y la eternidad. Un día los judíos le preguntan: ¿quién eres tú? Yo soy, contesta, el principio de todas las cosas. Abraham, vuestro padre, deseó ver el día de mi venida a la tierra. Lo vio y se gozó en él. ¿Cómo?, replican los judíos. ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Este patriarca vivió 20 siglos antes de Jesucristo. Jesús le responde: es verdad. En verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué palabras! Jesús no dice era, sino soy. Antequam Abraham fieret ego sum. Antes dice pasado. Yo soy dice presente, porque en Dios no hay ni pasado ni futuro, sino solo presente. Estas palabras recuerdan la sublime definición que Dios da de sí mismo a Moisés. Yo soy el que soy. Ego sum aui sum. Jesús se revela así, el ser único, eterno, necesario. Se atribuye además el poder de Dios, dice a los judíos. Todo lo que el Padre hace, el Hijo igualmente lo hace. Como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. El Padre a nadie juzga, pero dio el poder de juzgar a su Hijo, para que todos lo honren al Hijo como honran al Padre. Se atribuye la facultad de perdonar los pecados, la ejerce en nombre propio con el paralítico, la Magdalena, etc., y comunica este poder a sus apóstoles.
Jesucristo reclama para sí el culto divino, un culto de fe, de esperanza, de caridad, de adoración. Vosotros creéis en Dios, dice, pues bien, creed también en mí. Tened confianza, yo he vencido al mundo. Si me pedís alguna cosa, yo lo haré. Hoc faciam. Exige para sí el amor supremo. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, mientras proclama el precepto. Adoraréis al Señor Dios vuestro y no serviréis sino a Él. Se deja adorar por el ciego de nacimiento, por las santas mujeres, por sus discípulos. Se podría citar un gran número de testimonios de Jesús tan claros y tan terminantes como los anteriores. Revela su divinidad con sus palabras, como el sol su claridad con sus rayos. La sola lectura del Evangelio engendra en el espíritu de todo hombre sincero la convicción de que Jesús se proclamó Dios, un mismo Dios con el Padre. San Juan escribió su Evangelio con el fin especial de probar la divinidad de Cristo. Así lo anuncia desde el principio y al fin de su libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio en Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. El final no es menos explícito. Y también hizo Jesús muchos otros milagros en presencia de sus discípulos. Estos, empero, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.